Donald Trump llega a Pekín en su segunda visita a China desde 2017, marcada por la tregua comercial entre ambas potencias, las tensiones tecnológicas, Taiwán y la guerra en Irán. Saludos, bienvenidos a Euronews Hoy. Precisamente, Oriente Medio sigue siendo foco de preocupación. Al menos 8 personas, entre ellas 2 niños, han muerto en ataques israelíes cerca de Beirut, pese al alto el fuego vigente desde hace casi un mes. La Agencia Internacional de la Energía alerta ya del impacto económico del conflicto y prevé una caída de la demanda de petróleo en 2026, mientras Bruselas asegura que no detecta riesgo de desabastecimiento de queroseno en la Unión Europea. Por otro lado, Rusia insiste, además, en que cualquier negociación con Ucrania pasa por la entrega del Donbass. En España, el paciente con antivirus continúa estable y la Agencia Europea del Medicamento busca tratamientos y alerta sobre bulos relacionados con las vacunas de la COVID. En Francia, 1.700 personas siguen confinadas en un crucero en Burdeos por un brote gastrointestinal. Además, los pioneros de la secuenciación rápida del ADN reciben el Premio Princesa de Investigación. Y en deportes, Florentino Pérez descarta dimitir, carga contra varios medios y anuncia elecciones en el Real Madrid a las que volverá a presentarse. Vamos con la actualidad del día. Antes de su llegada a China para una cumbre histórica, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que pediría a su homólogo Xi Jinping que abriera China a las empresas estadounidenses. Los dos líderes debatirán sobre comercio y la guerra de Irán en esta visita tan esperada que está previsto que dure hasta el final de esta semana. Entre los que acompañan a Trump en su viaje se encuentran Jensen Huang de Nvidia, Elon Musk de Tesla y otros altos ejecutivos, incluido Tim Cook de Apple. La visita de Trump a Pekín supone el primer viaje de un presidente estadounidense a China desde su última visita hace casi 10 años. Sin embargo, las ambiciones del líder estadounidense de impulsar el comercio tendrán que lidiar con las fricciones políticas en torno a Taiwán y la guerra en Oriente Medio. Durante su visita a Nairobi, el presidente francés Emmanuel Macron trató de tranquilizar a la población sobre la situación sanitaria relacionada con el antivirus. El gobierno ha tomado las decisiones correctas, la situación está bajo control, afirmó mientras Francia se enfrenta a su primer caso confirmado tras la repatriación de los pasajeros del MV Ondius. También pidió una mayor coordinación sanitaria a nivel europeo para armonizar los protocolos de seguimiento y cuarentena en respuesta a esta crisis. El gobierno ha afirmado que la situación está bajo control gracias a nuestros profesionales, a quienes debo agradecer una vez más. Ahora bien, es importante que haya una verdadera coordinación europea. Esto supone que los protocolos sean muy estrictos y que la Organización Mundial de la Salud coordine todo esto tal y como corresponde en las próximas etapas. Durante una sesión en la Asamblea Nacional seguida de una rueda de prensa, la ministra de Sanidad, Stephanie Rist, aclaró que entre los contactos estrechos había niños. Todos han sido hospitalizados o puestos en observación en centros especializados. En total se han identificado 22 contactos estrechos en Francia. Se ha contactado con todos ellos y se les han realizado pruebas o actualmente están hospitalizados o en proceso y son objeto de un riguroso seguimiento médico. Los casos positivos identificados son pasajeros del crucero a bordo del MV Ondius. No hay indicios de transmisión generalizada dentro del país. Las autoridades también aseguran que disponen de existencias suficientes de equipos de protección y que están celebrando frecuentes reuniones de crisis. No se han establecido ahora actualizaciones diarias de la situación para adaptar rápidamente las medidas sanitarias y mantener la comunicación más transparente posible. El Pentágono ha afirmado que el coste de la guerra con Irán ha ascendido a 29.000 millones de dólares, una estimación que supone unos 4.000 millones más en comparación con hace 2 semanas. El aumento del gasto en defensa va de la mano de las dudas sobre el plan final del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y de la preocupación por la disminución de las reservas de armas del país. Por segunda vez en pocas semanas, el secretario de Defensa se enfrentó a un duro interrogatorio por parte de los legisladores estadounidenses en el Congreso. A diferencia de la última vez, también se enfrentó a mucha más oposición dentro de su propio partido republicano. Señor secretario, la guerra en Irán no solo ha costado la vida a 13 militares de Estados Unidos, sino que también está costando a los contribuyentes decenas de miles de millones de dólares. Y ese dinero podría estar ayudando a la gente a recibir asistencia sanitaria. Pero en lugar de eso, estamos pagando por las bombas lanzadas en una guerra a la que el pueblo estadounidense se opone de forma abrumadora. Me parece que ha habido un plan diferente casi a diario para abordar este problema.
Además, rechazó las afirmaciones de que Washington se está quedando sin reservas de armas. Discrepo con la afirmación de que las municiones se están agotando en un foro público. Eso no es cierto. Tenemos todas las municiones necesarias para hacer lo que tengamos que hacer. Irán y Estados Unidos siguen en un punto muerto en el estrecho de Hormuz, lo que mantiene en vilo a los mercados mundiales. Como resultado, Trump se ha enfrentado a una caída en sus índices de aprobación a nivel nacional y muchos ciudadanos estadounidenses le culpan del aumento de los precios de la gasolina. Los palestinos conmemoran el 78 aniversario de la Nakba, el desplazamiento forzoso de 1948, con marchas multitudinarias en Ramallah, Gaza y Cisjordania, y defendieron el derecho al retorno a los territorios palestinos ocupados. Este día nos recuerda a una tragedia nacional que azotó al pueblo palestino hace muchas décadas. El derecho al retorno debe ser restituido a sus legítimos dueños y debe lograrse justicia para el pueblo palestino mediante el regreso a los hogares de los que fueron desplazados. Las mezquitas de Ramallah, sede de la autoridad palestina, hicieron sonar una sirena conmemorativa durante 78 segundos. El derecho al retorno es un derecho sagrado que no caduca. Hoy exigimos que el Reino Unido, causante de nuestra catástrofe y sufrimiento, nos compense moral y materialmente por los años de pérdidas que nos ha causado. El Reino Unido, esta potencia colonial occidental, entregó nuestra patria Palestina, la tierra de nuestros antepasados, al pueblo judío. Unos 750.000 palestinos fueron expulsados de sus hogares o huyeron durante la Nakba. Muchos de ellos aún viven en campos de refugiados. El ministro de Asuntos Exteriores de Siria estuvo en Bruselas esta semana para reunirse con la jefa de política exterior de la UE, Kaja Kallas, en busca del apoyo de la Unión Europea para la frágil transición política de Siria. Algunos gobiernos europeos, encabezados por Alemania, han pedido a las autoridades sirias que faciliten el retorno de los ciudadanos sirios que viven en Europa. El ministro sirio afirmó que hacerlo sin apoyo financiero provocaría el caos en su país. Se ha hablado de los refugiados sirios en Europa y en Alemania en particular, y hay conversaciones y un acuerdo sobre un mecanismo que no obstaculice el proceso de reconstrucción en la Siria actual. Esta es otra cosa con la que no estoy de acuerdo, sobre todo porque hoy en día los países europeos ya no aceptan conceder asilo a quienes abandonan Siria, especialmente porque ahora creen que la situación en Siria ha evolucionado con una ley segura y estable. Sin embargo, hemos advertido al respecto de que imponer un retorno involuntario e indigno de los sirios conduciría al caos en Siria y que la situación en Siria necesita que se cree un entorno adecuado. A medida que el panorama político europeo se inclina hacia políticas de migración y asilo más estrictas, la UE considera que la estabilización de Siria es clave para acelerar los retornos. La UE ha declarado que la ayuda financiera está condicionada a que las autoridades sirias garanticen la protección de las minorías étnicas y religiosas en el país. La invasión rusa ha obligado a Ucrania a reforzar sus capacidades de defensa para hacer frente a las nuevas amenazas que plantea Moscú. La introducción de los drones Shahed de fabricación iraní en el conflicto llevó a Kiev a centrarse en la producción de equipo eficaz para combatirlos. Este es el caso de los famosos drones interceptores, un componente clave del complejo sistema de defensa aérea de Ucrania. De visita en Portugal para una convención de la industria de defensa, el asesor de Volodymyr Zelensky explicó que el objetivo es también en este momento poder exportar este tipo de armamento. Hemos aumentado nuestras capacidades industriales hasta el punto de que ahora podemos producir 3 veces más de los fondos que tenemos a nivel local. Así que tenemos un exceso de capacidad. Estaríamos encantados de coproducir y exportar lo que hemos aprendido a producir en Ucrania con nuestros países socios. Ucrania considera a los países de la Unión Europea como socios privilegiados para alcanzar este objetivo. En todos los países europeos vemos capacidades industriales adecuadas y socios industriales adecuados. El primero vino de Alemania. Tenemos la primera fábrica de drones ucranianos en Alemania, como parte de una empresa conjunta que lleva funcionando desde febrero. A finales de este año tendremos al menos 10 instalaciones de producción conjunta de drones ucranianos en Europa. El mes pasado, Zelensky anunció que Kiev ya había ultimado todos los detalles para abrir la exportación de armas a los mercados mundiales.
Un comité de la UE compuesto por expertos de los Estados miembros votó el martes a favor de prohibir las importaciones de carne brasileña a partir del 3 de septiembre debido al uso generalizado de antimicrobianos en el país para estimular el crecimiento de los animales. La decisión de excluir a Brasil, famoso por exportar carne de vacuno a todo el mundo de la lista de países que cumplen las normas de seguridad alimentaria de la UE, se produce tras la entrada en vigor provisional del Acuerdo de Libre Comercio entre la UE y el Mercosur del 1 de mayo. El acuerdo entre el bloque y los países sudamericanos del Mercosur, Brasil, Paraguay, Uruguay, Argentina y Bolivia, lleva décadas gestándose, ya que las negociaciones comenzaron en el año 2000. El acuerdo suscitó una fuerte oposición por parte de los agricultores europeos, que temían que las diferentes normas y regulaciones de producción crearan una competencia desleal con las importaciones latinoamericanas más baratas. Un funcionario con conocimiento del expediente afirmó que la votación fue unánime, lo que convierte a Brasil en el primer país eliminado de la lista de estados que cumplen con las restricciones de la UE sobre el uso de antimicrobianos en animales. No obstante, Brasil sigue teniendo libertad, en virtud del acuerdo actual, para exportar sus productos agrícolas a Bruselas. La lista de terceros países que cumplen con los requisitos de la UE y que por lo tanto pueden exportar animales destinados a la producción de alimentos a la UE se adoptará formalmente en los próximos días. Toma de posesión del nuevo gobierno húngaro. Los ministros del partido Tisza juran sus cargos en el Parlamento en Budapest, constituyendo oficialmente el gabinete de Péter Magyar. Honorable Asamblea Nacional, de conformidad con el artículo 16, apartado 8 de la Ley Fundamental, anuncio que queda constituido el Gobierno de Hungría. El nuevo gobierno promete restablecer el Estado de Derecho, reconstruir las instituciones e impulsar cambios en ámbitos clave como la justicia, la economía, la sanidad, la educación y la defensa, además de la protección del medio ambiente. Nuestro objetivo es crear una Hungría funcional y humana. La estructura gubernamental que se establece ahora responde a este propósito. El gobierno de Tisza estará al servicio de la nación y no del primer ministro. El gobierno estará compuesto por ministros que demostraron su valía en sus respectivos ámbitos y que serán capaces de tomar decisiones desde el primer día. Péter Magyar señaló que 4 ministerios desempeñarán un papel clave en el cambio fundamental anunciado por el partido Tisza. Los responsables de los ministerios de Justicia, Hacienda, Sanidad y Educación y Bienestar Infantil tendrán derecho de veto dentro del gabinete. Nueva huelga general y jornada de protestas en Bélgica contra las reformas y ajustes del gobierno federal. Unas 40.000 personas se manifestaron este martes en Bruselas para protestar contra las reformas del gobierno que los sindicatos consideran antisociales. Convocados por los 3 principales sindicatos del país, los manifestantes reivindicaron mejores pensiones, un mayor poder adquisitivo y exigieron la indexación automática de los salarios ante la subida de los precios y la inflación. La manifestación se produce en el contexto de la subida vertiginosa de los precios de la energía provocada por la escalada en Oriente Medio. El transporte público en todo el país funcionó con servicios reducidos y los aeropuertos de Bruselas y Charleroi cancelaron la mayoría de los vuelos programados para este día. La última manifestación nacional celebrada en marzo congregó a entre 80.000 y 100.000 personas en Bruselas. ¿Dónde es más habitual trabajar los fines de semana en Europa? Para cientos de miles de personas, el fin de semana no es precisamente un descanso. Según las últimas cifras de Eurostat, más de 1 de cada 5 trabajadores en toda Europa, el 21,3% trabaja habitualmente sábados y domingos. Y en algunas partes de Europa se supera con creces esa media. Trabajar el fin de semana es bastante habitual en los Balcanes y el Mediterráneo. En Grecia, un sorprendente 41% de los empleados y autónomos trabajan por turnos durante los fines de semana. Esta cifra desciende al 33%
33% en Bosnia-Herzegovina y al 32% en Malta, Chipre y Macedonia del Norte. Al mismo tiempo, las cifras más bajas se registran mucho más al norte y al este. En Lituania, solo el 4% de los empleados trabaja los fines de semana, al igual que el 7% en Hungría y el 7,5% en Polonia. Probablemente no sea una sorpresa que los empresarios tengan menos fines de semana libres que los empleados. El 46% de ellos tiene que trabajar, frente al 18,5% de los empleados. Sin embargo, esto es más habitual en determinados sectores laborales. Por ejemplo, casi la mitad de los trabajadores del sector de servicios y de ventas suele trabajar el fin de semana, igual que en el sector de la agricultura, la silvicultura y la pesca. El trabajo de fin de semana es normal para muchos trabajos elementales, es decir, trabajos manuales rutinarios que suelen implicar un esfuerzo físico considerable. Bienvenidos al programa de verificación de datos de Euronews de Cube. Austria ha expulsado a 3 diplomáticos rusos tras acusar a Moscú de utilizar la cobertura diplomática para llevar a cabo actividades de espionaje en Viena. La ministra de Asuntos Exteriores del país calificó el espionaje como un problema de seguridad para Austria y se refirió a lo que denominó un bosque de antenas en la representación diplomática de Rusia. ¿Pero a qué se refiere? Los investigadores afirman que varios edificios rusos de la ciudad están equipados con sistemas de antenas y antenas parabólicas que podrían interceptar comunicaciones por satélite, radio y de otro tipo. Y no es raro que las embajadas utilicen sistemas de antenas y antenas parabólicas en sus tejados para comunicarse con sus gobiernos. Pero una investigación del Financial Times en marzo citaba a funcionarios y analistas que quienes vigilaban las instalaciones afirmaban que las antenas parecían moverse y cambiar de posición con frecuencia. Los analistas señalan que esto es inusual en sistemas destinados a comunicaciones diplomáticas fijas. Austria no es un caso aislado. Una investigación ha localizado un gran número de antenas y estructuras en los tejados de edificios diplomáticos rusos por toda Europa. Entre ellas se incluyen estructuras inusuales en forma de contenedor observadas en edificios diplomáticos rusos en Bélgica, España y Polonia. Antiguos funcionarios de inteligencia declararon a The Cube que algunos sistemas podrían servir para actividades de espionaje. Por ejemplo, pueden interceptar ondas de radio, comunicaciones por satélite y tráfico de Internet no cifrado. Y Viena lleva mucho tiempo relacionada con presuntas actividades de espionaje. La capital austriaca acoge importantes organizaciones internacionales como las Naciones Unidas, el Organismo Internacional de Energía Atómica y la OSCE, la mayor organización regional de seguridad del mundo, que a menudo son objeto de operaciones encubiertas. Hasta aquí el informativo de este miércoles. Gracias por seguirnos y por todos los me gusta que nos dejan. Se quedan con el tiempo y con el no comen del día, en el que verán cómo una empresa ha fabricado un robot equipado con una cabina para un piloto humano de película. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Euronews, el tiempo.